Bien, vamos a revisar la parte teórica de las razones trigonométricas, que son unas relaciones que tienen que ver con triángulos, rectángulos para nuestro caso. Entonces, debe observar que las razones trigonométricas son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En el triángulo rectángulo intervienen ciertos elementos. Bien, entonces intervienen los vértices o ángulos e intervienen los lados, que ya lo reconocemos, sabemos que hay un cateto, otro cateto y la hipotenusa. Recuerden que el concepto de triángulo rectángulo pues es un triángulo formado por un ángulo de 90 grados, ¿cierto? O sea, tiene un ángulo de 90 grados. La primera función que vamos a observar es el seno. En este caso vamos a hallar el seno de A. En algunas ocasiones no les da el valor del ángulo, es decir, A, sino que puede ir un ángulo determinado aquí, el símbolo de teta, que es una letra griega, y pueden venir identificados con varias letras griegas. En otras ocasiones, pues los vamos a empezar a manejar, ya que estamos en lo teórico. ¿Listo? Entonces, si yo voy a analizar las funciones trigonométricas para este ángulo, debo tener en cuenta que hay tres conceptos importantes: cateto opuesto, hipotenusa, y vamos a mirar el cateto adyacente. La función seno, en este caso para el ángulo A, está determinada por el cateto opuesto y la hipotenusa, pero aquí la gran pregunta es, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el que está en contra del ángulo, ¿cierto? Y la hipotenusa, pues ya la conocemos, que es el lado más largo, por eso la relación es A sobre B. Cuando reemplacemos esos valores de A y B con datos numéricos, pues ya la división o el cociente entre ellas nos reflejará el seno, la función seno. ¿Listo? Bien, si yo debo tener en cuenta lo siguiente: si yo quiero hallar el coseno el coseno de A, del ángulo A, me pide que genere la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Si el triángulo rectángulo tiene dos catetos y uno es el opuesto, el que nos queda será el adyacente. Ese nos forma un ángulo con la hipotenusa. Por eso la relación está aquí entre C dividido B. Como ya tenemos los tres elementos, que son cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente, las otras funciones trigonométricas se derivan de esos tres conceptos. La tangente de A, siempre voy a tener que dividir el cateto opuesto, que en este caso es A, entre el cateto adyacente, que es C. Para la cotangente será el cateto adyacente, es decir, C, dividido entre el cateto opuesto, que es A, o los valores que a futuro encontremos. ¿Listo? La razón secante está determinado entre el cociente o la división entre la hipotenusa, que para nuestro caso es B, y el cateto adyacente, que es C. La cosecante de A está determinado entre la división de la hipotenusa y el cateto opuesto. Bien, esa es básicamente las razones trigonométricas para este triángulo con respecto al ángulo A. Si quisiéramos determinar las razones trigonométricas para C, pues ya el opuesto no sería A, sino que sería C. Es decir, de acuerdo al ángulo que vayamos a hallar las razones trigonométricas, los valores los ajustaremos según los, digamos, componentes o datos que tenemos aquí propuestos. Lo que debemos tener en cuenta es que nunca van a cambiar las relaciones, ¿cierto? Nunca nos van a cambiar las relaciones, lo que nos cambian son los valores.
Es decir, el seno de A siempre será el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de A siempre será el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente de A será el cateto opuesto sobre el adyacente, la cotangente será el adyacente sobre el opuesto, la secante será la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante será la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Es decir, esas relaciones nunca nos van a cambiar, solo nos van a cambiar los valores. ¿Listo? Vamos a trabajar el caso que les nombraba anteriormente y es determinar las razones trigonométricas, pero ya para este caso no las vamos a trabajar con el A, sino que vamos a hallar las razones trigonométricas con respecto a C. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que pausen el video y determinen, en principio, cuáles serán los valores que ocupan, ¿cierto? Entre A, B y C, estas casillas de acuerdo a las funciones trigonométricas con respecto a, en este caso, C. ¿Listo? Entonces lo ideal es que realicen el ejercicio de encontrar el valor. ¿Quién va aquí en el seno de C, en el cateto opuesto? A, B o C. ¿Quién va aquí en la hipotenusa en el seno de C? A, B o C. Y completen los valores y revisaremos luego quiénes serán. ¿Listo? Entonces les recomiendo pausar el video y hallar esas razones trigonométricas. Entonces, vamos a revisar si los conceptos le quedaron bien resueltos o bien propuestos para este caso. Entonces, recuerden que el opuesto, ¿cierto? El opuesto para C en este caso, será C. Ese será el opuesto. ¿Listo? Entonces, ese es el opuesto. Entonces, para nuestro caso, el seno de C será C sobre la hipotenusa, que en este caso es B. Y como sabemos que el cateto opuesto es C, pues básicamente que el adyacente será A. Y sobre la hipotenusa, lógicamente, ya sabemos que es B. Cuando hablamos de la tangente decimos que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, el cateto opuesto es C y el cateto adyacente en este caso es A. Si se fijan, la cotangente es a la inversa. Entonces, el cateto adyacente para este caso sería A y el cateto opuesto, ya sabemos que para este caso es C. Para la secante, el valor de la hipotenusa sabemos que es B y el cateto adyacente sabemos que es A. Para la cosecante, la hipotenusa, en este caso es B, y el cateto opuesto es C. Si se fijan, pues varían las relaciones trigonométricas con respecto al ángulo que le hallemos las razones trigonométricas. ¿Listo? Vamos a revisar un ejercicio ya con valores numéricos. Y entonces lo que vamos a hacer es obtener las razones trigonométricas para A. Bien, para el ángulo A. Entonces vamos a obtener los valores para A. Listo, entonces recuerden que la relación de la función trigonométrica seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, entonces determine cuál es, en este caso, el cateto opuesto de A. Listo, muy bien. Como ustedes ya habrán relacionado el ejercicio, el seno de A es la relación entre la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, 16 sobre 34. ¿Listo? Bien, lo que podemos hacer ahí es, o lo que debemos hacer es lo siguiente.
dividir 16 entre 34. Eso me da 0.47 y otros decimales más, ¿no? Entonces, la relación de coseno es igual al cateto adyacente, que en este caso es 30, sobre la hipotenusa, que es 34. Bien. Y el resultado es el que nos da la división entre 30 y 34. Es decir, que para este caso nos dará 0.88. Bien, la tangente. La tangente está propuesta entre el cociente entre el cateto opuesto, que es 16, y el cateto adyacente, que en este caso sabemos que es 30. ¿Listo? Ahora, hay que establecer el cociente entre 16 y 30. Para este caso es 0.53. Bien, la cotangente sabemos que es básicamente la relación entre el adyacente y el opuesto. Entonces 30 sobre 16. Bien, y debemos establecer cuánto nos da 30 dividido en 16 y eso nos da 1.8. ¿Listo? Vamos verificando ahí con la calculadora en mano. O, pues lógicamente, si lo podemos hacer como en clase calculándolo mentalmente, pues también. Bien, la secante. Entonces, recuerden que la secante es la relación entre la hipotenusa, que es 34, sobre el cateto adyacente, que para este caso es 30. ¿Listo? Y establecemos el cociente entre esos dos números, es decir, 34 dividido 30, y eso nos da 1.13. ¿Listo? Y finalizamos con la relación, la razón trigonométrica cosecante, que es la hipotenusa entre el cateto opuesto, que es 16, y ya verificamos el cociente entre esos dos números y nos debe dar 2.1. Ya hallamos las 6 razones trigonométricas para este triángulo ABC con respecto a el ángulo A. ¿Listo? Bien, entonces espero que la información aquí consignada les sirva de apoyo para resolver los ejercicios propuestos en la guía. ¿Listo? Muchas gracias.